Ya. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es María Belén Prieto. Es licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires y especialista en terapia cognitivo-conductual. Además, es de ser entrenadora certificada por la Behavioral Therapy Institute de UCL Los Ángeles para el abordaje conductual de los tics. Le damos el paso a María Belén para que dé inicio a la presentación. Docente. Gracias, Ruth. Buenas tardes para todos. Bueno, para mí buenas noches. Yo estoy en España, así que aquí son las 12. Así que bueno, muy agradecida de que estén acompañándome hoy para hablar de este tema que me parece tan importante porque realmente para todos los que trabajamos con personas que están dentro del espectro del autismo, sabemos que las personas somos mucho más que nuestro diagnóstico, ¿no? Y que realmente hay otras cosas que les pasan a las personas con TEA que muchas veces no contemplamos o desconocemos. Así que voy a empezar a compartir esta presentación. Denme un momento nada más. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, a ver, en este seminario no nos vamos a detener a hablar de qué son los TEA, los trastornos del espectro del autismo, sino que vamos a hablar de cosas que van más allá de eso, pero sí que vamos a hacer una revisión rápida de algunos conceptos básicos que sabemos que, bueno, que los trastornos del espectro del autismo están dentro de lo que son las condiciones del neurodesarrollo, que su detección se puede realizar en los primeros años de vida y que como toda condición van a acompañar a la persona a lo largo de su vida. Y sabemos también que dentro de las características nucleares que suelen presentarse o las áreas más afectadas están la comunicación, la interacción social y la presencia de ciertos patrones repetitivos y restrictivos del comportamiento. ¿Mm? Sabemos que también es muy habitual que las personas con TEA presenten déficit en el lenguaje tanto receptivo como expresivo, que haya dificultades para establecer esa reciprocidad socioemocional y también estas dificultades en la conducta comunicativa no verbal, que se utilizan tanto en la interacción social, ¿verdad? También, como les comentaba antes, otro punto a destacar tiene que ver con los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, que tienen que ver muchas veces con esos intereses tan específicos, esas actividades tan específicas que muchas veces eligen realizar o necesitan realizar, ya vamos a ver también esto. Otra cuestión importante son los movimientos o el uso de objetos de una forma estereotipada o repetitiva. Y esta necesidad de monotonía, de cierta inflexibilidad ante las rutinas, los patrones ritualizados del comportamiento tanto verbal como no verbal, y también los aspectos sensoriales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esta hiperreactividad o esta hiporreactividad a ciertos estímulos sensoriales, así como ese interés tal vez inusual en ciertos aspectos sensoriales del entorno. Se lo menciono porque algunas de estas cuestiones las vamos a ver cómo nos sirven para pensar en algunas otras cuestiones donde nos vamos a detener un poco hoy. Bueno, sabemos que el diagnóstico es dimensional hoy en día, ¿no? Que el DSM-5 los clasifica a los TEA según, digamos, su grado de severidad y necesidad de ayuda. Sabemos que está el nivel 1 cuando una persona necesita ayuda, nivel 2 cuando necesita una ayuda notable y nivel 3 cuando ya es una ayuda muy considerable. Y ahora sí, después de esta pequeña introducción, solo para ponernos un poco en tema, me quedo con esta frase que me la ha dicho tantas veces mi mentora, la doctora que más me enseñó sobre autismo, que es la doctora Silvia Baetti,
ella siempre decía que se puede tener autismo y piojos. Y claro, resuena mucho cuando uno escucha esta frase tan curiosa. Pero si lo pensamos, es muy cierta, porque a las personas con autismo les pasan cosas como a cualquier otra persona y más. Entonces, el tener autismo no es lo único que le ocurre a la persona con TEA. Eso es algo que le sucede, una condición que lo atraviesa, que por supuesto va a condicionar áreas de su vida de forma significativa, en mayor o menor grado, pero muchas veces nos quedamos con el diagnóstico del TEA y nos olvidamos de mirarlos de forma más global, más integral. Y esto es muy importante porque se nos escapan aspectos que hoy vamos a revisar que son vitales para la calidad de vida de las personas que tienen este diagnóstico. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo que las investigaciones demuestran es que las personas con TEA resultan especialmente sensibles, vulnerables a desarrollar problemáticas asociadas. Por eso, esto que les comento, ¿no? La importancia de pensar, a ver, siempre que tenemos, aún en el caso del rol del educador o del profesional de la salud, eh, siempre tenemos que tener presente que estamos trabajando con una persona a la que le suceden cosas. No perder de vista la persona ante todo. Y fundamentalmente tener en cuenta que a las personas con TEA les pueden ocurrir otras cosas que tal vez no tengan los recursos para verbalizar o comunicar de algún otro modo, pero que están allí y que afectan a cómo se sienten y a cómo llevan adelante su vida. Poco se habla de los problemas emocionales en los trastornos del espectro del autismo y cada vez hay más estudios que indican que los problemas emocionales acompañan a las personas con TEA a lo largo de su vida y que producen un desgaste y una afección en su calidad de vida muy marcada. Por eso es que es tan importante que podamos detectar precozmente estas cuestiones. Y aquí tenemos el primer escollo en el camino, que son las pocas herramientas de detección que tenemos para trabajar con este colectivo. Entonces, vamos a ir viendo que esto no es tan sencillo, pero cada vez la ciencia va avanzando más, los estudios van avanzando más y contamos con más recursos para poder acompañarlos de una forma más global. Y aquí aparece una palabra clave, que son las comorbilidades. ¿Y qué son las comorbilidades? No sé si habrán escuchado hablar de esto, pero es un término que se utiliza para describir a, a la presencia de dos o más trastornos, aunque es una palabra que a mí no me gusta, pero en el DSM está llamado de esa manera, dos o más trastornos que le ocurren a una misma persona. No tienen por qué ocurrir en el mismo momento de su vida. Puede ser que ocurran concomitantemente o puede ser que ocurra uno en un momento y el otro posterior. Y sí que implica que hay una interacción entre las dos condiciones que puede empeorar la evolución de ambas. Y cuando hablamos de personas con TEA, lo que indican los estudios es que más del 70% de los niños con TEA tienen al menos un cuadro psiquiátrico comórbido. Es decir, que hay otra cuestión ahí acompañando al TEA y hay un 40% de ellos que tienen dos o más trastornos comórbidos a nivel psiquiátrico. ¿Por qué es importante hablar de comorbilidades? ¿Por qué nos interesa tanto? Porque impactan en la calidad de vida, porque pueden invalidar a la persona, pueden ser invalidantes, porque persisten en el tiempo. Si no intervenimos sobre ellas, o sea, si no se diagnostican y no intervenimos, empeora el pronóstico de esa comorbilidad. Esa comorbilidad no va a mejorar sola con el paso del tiempo. Requiere una detección precoz y un abordaje adecuado. Y esto es lo que vamos a intentar al menos plantear hoy para poder continuarlo en el curso que se realizará la semana que viene y la otra.
Cuando hablamos de comorbilidades psiquiátricas, vamos a detenernos en los que son más prevalentes. Sabemos que las personas con TEA hasta un 70% presentan rasgos ansiosos y hasta un 40% se puede decir que cumplen criterios para un trastorno de ansiedad. Un 37% tiene un trastorno obsesivo compulsivo comórbido. Un 16% un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El 10%, y esto probablemente sea subdiagnosticado, cumple criterios para depresión y un 30% para un trastorno oposicionista desafiante. Estos son porcentajes o prevalencias que podemos encontrar cuando indagamos en papers, en información validada empíricamente. Sin embargo, también podemos ver que hay ciertas discrepancias de acuerdo a la fuente a la que vayamos, y esto tiene que ver con el criterio de evaluación y con qué escalas se han administrado para poder hacer el diagnóstico. Y vamos a comenzar con el primer tema, que es ansiedad en el autismo. ¿Mm? Y para poder hablar de ansiedad, primero es importante que pensemos, para poder hablar, mejor dicho, de ansiedad en el autismo, es importante que pensemos primero en qué son los trastornos de ansiedad, porque si yo les digo, la ansiedad es amiga o enemiga, algunos tal vez me dirán enemiga, otros tal vez me pueden decir lo contrario, pero la realidad es que sabemos hoy día que la ansiedad no es nuestra enemiga. La ansiedad es adaptativa a ciertas situaciones que pueden resultar desafiantes en nuestro contexto. Sin embargo, cuando la ansiedad está presente en situaciones que para la mayoría de las personas no son consideradas estresantes, o cuando tiene una intensidad muy elevada, o cuando la situación desafiante o temida ya finalizó, pero la persona sigue activada, hiperalerta, ahí es cuando decimos que empieza a ser disfuncional, cuando empieza a ser como, ¿no? Como un signo de alerta que nos marca que estamos frente a algo a indagar. ¿Por qué? Porque cuando la ansiedad sobrepasa cierto umbral, en lugar de ayudarnos y de ser adaptativa, lo que sucede es que disminuye la posibilidad que tenemos de poder usar nuestros recursos internos para afrontar determinadas situaciones que lo ameriten. Por otra parte, tendemos a estar en un grado, en un estado de hipervigilancia constante, en un estado de hiperalerta, y también tendemos a la evitación, a evitar situaciones que tememos. Entonces, cuando estas condiciones están presentes, podemos estar frente a un posible trastorno de ansiedad. ¿Y por qué se los menciono? Porque las personas con autismo suelen padecer ansiedad. Como les decía antes, entre un 70 y hasta un 80% de las personas con TEA tienen rasgos ansiosos. ¿Mm? ¿Y por qué? Dirán, ¿por qué tanta ansiedad? Ahora lo vamos a ver. Primero vamos a ver un poquito cuáles son los trastornos de ansiedad más comunes que solemos identificar en las personas con diagnóstico de TEA. Por un lado, las fobias específicas, ese miedo específico a cierto objeto o a cierta situación. La ansiedad social, este grado de hiperalerta que se activa frente a situaciones que implican el relacionamiento con otros. El trastorno de ansiedad generalizada y la ansiedad por separación son las más prevalentes. ¿Y esto por qué sucede? Está estudiado que por sus características, por las características del TEA, mejor dicho, las personas con TEA pueden percibir el mundo como un lugar incierto, amenazante, inseguro, impredecible. Entonces, las características propias del TEA hacen que las personas vivencien el mundo como un lugar inseguro, y a su vez el hecho de tener ansiedad está estudiado que complejiza las características
propias del TEA. Y esto ya lo vamos a ver en más detalle después en el curso. La realidad es que algo que se viene estudiando es que las personas que tienen un cuadro de TEA con más complejidad, en muchos casos, o uno de los factores fundamentales, tiene que ver con que los niveles de ansiedad son más altos que en los grupos control. Entonces, la ansiedad va a ser un factor o una variable que va a incidir directamente sobre la complejidad del cuadro, ¿sí? De las características, digamos, afectadas por la propia condición de base. Y aquí cito unas frases de Temple Grandin, no sé si la conocen, es una etóloga, eh, educadora, profesora, eh, nacida en Massachusetts, que, entre otras cosas, tiene diagnóstico de TEA, y que dice que la ansiedad es la compañera de viaje de las personas con TEA y que su emoción más frecuente es y siempre ha sido el miedo. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son las pautas de alarma que podemos eh, indagar cuando tenemos sospechas, ¿no? ¿Qué nos puede hacer sospechar o qué nos puede dar como la pista de que esta persona, aparte de tener TEA, puede estar cursando un trastorno ansioso? Hay características propias de la ansiedad en el TEA que tal vez lo diferencia del trastorno por ansiedad que ocurre en una persona neurotípica. Por un lado, se complejiza el cuadro porque hay una falta de recursos de afrontamiento, ¿sí? Para resolver las situaciones desafiantes que se presentan. Otra cosa importante, suele comenzar en la infancia, continuar en la adolescencia y se puede cronificar en la vida adulta. Aquí tenemos que pensar que muchas veces por las dificultades comunicacionales que tienen las personas con TEA y de registro emocional, puede suceder que no puedan verbalizar o expresar de forma clara lo que están sintiendo. Entonces, esos síntomas ansiosos muchas veces están ahí como subyacentes y digamos, no los podemos observar tan claramente como cuando alguien nos dice, me siento todo el tiempo alerta, el corazón me late rápido, me siento todo el tiempo preocupado, mis pensamientos me dicen tal cosa. Entonces, esa falta de recursos comunicacionales también es un factor que juega en contra para poder detectar esta comorbilidad. Y otro punto importante es que esto no tiene que ver con el nivel intelectual de la persona con TEA, sino que simplemente lo que va a cambiar es que en una persona con TEA que tiene un nivel de severidad más bajo o que no tiene discapacidad intelectual asociada, lo va a manifestar de cierta manera los síntomas ansiosos, mientras que una persona que tiene una afectación mayor de su funcionalidad va a tener otro tipo de manifestación. ¿Mm? Por otra parte, lo que les comentaba recién, no solo hay dificultades en el registro de las emociones, sino que hay dificultades en el empleo de esas estrategias para regular las emociones y la conducta. Y finalmente, las respuestas emocionales tienen una mayor intensidad que en una persona con desarrollo típico en general. Estas son características propias de lo que es la ansiedad en los TEA. Y según las evaluaciones que se han realizado, se ve que hay una asociación muy importante entre lo que es la ansiedad y la intolerancia a la incertidumbre. Entonces, esa dificultad de tolerar la incertidumbre desempeña un papel clave en el desarrollo de la ansiedad en las personas con autismo. ¿Y qué supone esta intolerancia a la incertidumbre? Supone la necesidad de imponer cierta capacidad de previsibilidad. ¿Y cómo lo hace una persona con TEA? Normalmente lo que hace es poner en marcha rituales, rutinas, estereotipias, diferentes conductas, comportamientos repetitivos
como un método para encontrar mayor predictibilidad en un mundo que puede resultar a veces muy desafiante por lo caótico que puede resultar. Entonces, aquí algo muy importante que nos tenemos que plantear es que no se trata solo de dotar de herramientas a la persona con TEA, es qué modificamos del entorno, qué modificamos de nosotros mismos y qué podemos hacer para ayudar a que la persona con TEA modifique determinados patrones de comportamiento y de pensamiento que pueden estar afectándolo y que lo ayuden a adaptarse mejor a ciertas situaciones que se le van a presentar a lo largo del ciclo de la vida. Pero no solamente por la mirada en la persona con TEA y lo que no está pudiendo lograr o las dificultades que tiene. No, no. Tenemos que generar un entorno más amigable también, porque eso va a influir directamente en esa persona. Entonces, sabemos que cuando hay altos niveles de ansiedad, vamos a ver mayor presencia de movimientos, de uso de objetos, de habla repetitivo o de estereotipado, cierta insistencia marcada en la invarianza, ¿m? Esta inflexibilidad frente a las rutinas o frente a patrones de comportamiento tanto verbal como no verbal que son como bien ritualizados. Lo mismo con los intereses restrictivos de las personas con TEA. Y también como ese hiperfoco, ¿no? En ciertas actividades o en ciertos estímulos. ¿Cómo impacta la ansiedad? Bueno, no tiene un buen pronóstico la ansiedad si no se interviene. ¿Por qué? Porque los síntomas ansiosos se van cronificando, como les contaba antes, con el paso de los años. Por el contrario, cuando intervenimos sobre los rasgos ansiosos, mejora el funcionamiento global y la calidad de vida. ¿Cómo intervenimos? Vamos a tener tiempo en el curso para poder detallar esas cuestiones, pero desde la terapia cognitivo-conductual tenemos, por ejemplo, estrategias como son la terapia de exposición, de desensibilización, son todas herramientas que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Y por otra parte, lo que les contaba, poder hacer un buen análisis funcional de la conducta para entender no sé si están relacionados con esta herramienta, que también la vamos a detallar en el curso, pero poder ver cuál es la dificultad que se le está presentando a esta persona y cuál es la conducta problema, vamos a decir, entre comillas, problema para sí mismo, ¿no? O tal vez para el entorno también. ¿Y qué sucedió antes de esa conducta, de ese comportamiento, de esa expresión de ansiedad, ¿no? ¿En qué contexto se dio? ¿Con qué personas estaba? ¿Bajo qué estados emocionales? Y ver qué sucedió después también. ¿Cómo actuamos frente a eso? ¿Cómo actúa el entorno? Si actúa acompañando a la persona para poder tener más herramientas para gestionar mejor la ansiedad o si actúa reforzando esos niveles de ansiedad. Todo esto lo vamos a ir desarrollando también. ¿Mm? Muy bien. Hasta aquí es una presentación de lo que es la ansiedad en el autismo, características típicas, saber también que se manifiesta de manera diferente en cada etapa del ciclo vital y que los estresores que la desencadenan también van a tener que ver con la etapa vital de la persona. No es lo mismo lo que estresa a un niño que a un adolescente que a un adulto. Entonces, todos estos aspectos los tenemos que tener en cuenta porque van a impactar directamente sobre las personas con TEA. Muy bien. Y me encantaría tener un montón de tiempo para detenerme en cada uno de estos, pero al menos quisiera poder mencionarles un poquitito, como un adelanto de cada una de las comorbilidades que vamos a ir viendo en el curso. Y la segunda tiene que ver con aquellos comportamientos repetitivos, con lo que es el trastorno obsesivo compulsivo en relación al diagnóstico de TEA. No sé si están relacionados en algún punto o conocen sobre lo que es el diagnóstico de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo. Por eso lo vamos a detallar así al menos un poquito por arriba.
la realidad es que tiene ciertas características y hay como un ciclo que nos permite poder entender cómo opera este trastorno en la persona y tiene dos elementos muy claros: la presencia de obsesiones, que son estas ideas recurrentes que resultan intrusivas para la persona, que reaparecen a pesar de que uno quisiera evitarlas, sacárselas de la cabeza o neutralizar estos pensamientos. Y sin embargo, siguen apareciendo, digo yo, como un pajarito carpintero que repiquetea, ¿no? En el cerebro. Entonces, por un lado, en el TOC tenemos las obsesiones o estos pensamientos intrusivos, y por otro lado, las compulsiones. ¿Qué son las compulsiones? Lo que llamamos comúnmente rituales. Son estas acciones que la persona realiza de forma repetitiva por temor muchas veces a que se cumpla aquella idea obsesiva que las motiva. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo? La persona no me quiero pasar, a ver, la persona que tiene TOC ante cierta situación determinada, se presentan ciertos pensamientos intrusivos que le generan mucho malestar y para evitar este malestar o para que disminuya, la persona se ve obligada, vamos a decir, a realizar ciertas conductas ritualizadas. ¿M? Puede ser muy difícil hacer un diagnóstico diferencial entre TEA y TOC cuando no se tiene tal vez tan claro el conocimiento, porque tienen puntos donde se tocan. Sin embargo, hay cuestiones que nos permiten hacer un buen diagnóstico diferencial que ya vamos a ir viendo. Bueno, cuando yo les contaba que el primer elemento son las obsesiones, contarles que hay diferentes tipos de obsesiones. Las obsesiones pueden ser de tipo agresivas, es decir, ideas de daño hacia sí mismo o hacia otros, ideas con contenido sexual, ideas de contaminación, ¿sí? De enfermarme a causa de, o de enfermar a otros a causa de contaminantes, ideas de acumulación, pensamiento de no puedo deshacerme de esto, de lo otro, porque le encuentro valor a cosas que muchas veces son para la mayoría de las personas tal vez nimiedades o cosas que no son necesarias o que no tienen un valor emocional, pero no sé, gente que necesita acumular tapitas, papeles usados, basura. Después, pensamientos supersticiosos, ideas de tipo religiosas o también obsesiones somáticas, es decir, en relación al cuerpo. ¿Qué pasa con estas ideas? Que como su contenido es tan desagradable, provocan malestar y provocan mucha ansiedad. ¿Mm? ¿Y qué es lo peor de estas ideas? Perdón, una cosa más. Que la persona que tiene TOC tiene algo que se llama pensamiento mágico, que es algo así como, me angustio porque si lo pienso, entonces es verdad. Toman los pensamientos como si fueran realidades, cuando en realidad un pensamiento no es más que un producto mental, cognitivo. Pero por eso es que generan tanta angustia, porque se los creen. Y luego el otro elemento que les comentaba son las compulsiones, que son estas acciones que la persona necesita repetir por temor a que se cumpla la idea obsesiva. ¿M? Entonces, también las compulsiones pueden ser de diferentes tipos, pueden ser de orden y simetría. Es como muy típico el ejemplo de ver chicos con TEA, por ejemplo, apilando o agrupando, alineando juguetes, trencitos, y es muy difícil a veces diferenciar cuando se trata de algo en relación al diagnóstico de base o cuando se trata de una conducta más propia del TOC. Por otra parte, el conteo, ¿no? El tener que contar cuántas veces realizo cierta conducta o contar objetos, los rituales de repetición, de verificación también, de tener que verificar si cerré bien la llave del agua, si apagué correctamente la luz, de repreguntar muchas veces, ¿no? A modo de pregunta obsesiva, como
me va a pasar algo malo, me va a pasar algo malo a mamá y a papá, por ejemplo. Ideas, compulsiones de daño, ¿sí? Eso también es algo que ocurre. Y la de coleccionismo, que va de la mano de las ideas que les comentaba antes. La compulsión de coleccionismo tiene que ver cuando colecciono cosas que ya no tienen que ver con mis aficiones necesariamente, sino que van por otro lado. Es como, aunque quiera, siento que no puedo deshacerme de esto. Esa es la diferencia. ¿M? Que una cosa es preferir algo, elegir algo, que me guste algo, algo que me resulta, digamos, egosintónico, y otra cosa es necesitar que sea de esta manera para poder quedarme tranquila y seguir adelante. Eso ya es ego distónico, eso genera malestar en las personas. Y en ese plano es donde se ubica el TOC, en el de la egodistonía, en el de esas conductas que tengo que hacer, pero no porque las elijo, las prefiero y son mis intereses. No, son conductas que necesito repetir, aunque preferiría no hacerlo. Muy bien. Como les decía, arribar al diagnóstico de TOC lleva tiempo. La interferencia en la vida de las personas es muy marcada y genera mucho padecimiento, y tal vez esto es uno de los aspectos diferenciales entre conductas ritualizadas propias del TEA, más en relación a los intereses restrictivos de las personas con TEA, y más con el TOC, que es el padecimiento para quien convive con el TOC. Entonces, se necesita de profesionales que estén formados en el tema, por eso me alegra muchísimo que estén escuchando hoy también el seminario y ojalá los pueda ver en el curso, porque hay terapias basadas en evidencia empírica de eficacia para el manejo del TOC y que ha sido adaptado para el manejo del TOC en personas con TEA, pero del cual muy poquito se conoce. Bueno, y aquí está una foto que disculpen la mala resolución, estoy viendo en grande lo mal que queda, pero creo que se entiende igual, que tiene que ver con cómo funciona el mecanismo del TOC, ¿no? Aparece un pensamiento obsesivo, un pensamiento recurrente, me genera ansiedad, para disminuir esa ansiedad o neutralizarla necesito ritualizar y eso me genera un momento de calma, de alivio temporal. ¿M? Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro aprende por repetición. Entonces lo que va a suceder es que ya vas a ver que la próxima vez que venga ese pensamiento, la manera de bajar el malestar es realizando mi ritual. Y así se va cristalizando como un hábito casi. Ahora, cuando hablamos de TOC en los TEA, hablamos de un TOC que tiene características diferenciales. En primer lugar, contarles que cuando los niños con TEA también tienen diagnóstico de TOC, o para pensar en un diagnóstico de TOC, no importa que no aparezcan ideas obsesivas. Lo que vamos a ver son los rituales. Muchas veces los chicos, sobre todo si tienen este diagnóstico de base, no tienen un insight suficiente como para ver, para poder registrar si hay una idea detrás de eso que realizan, ¿no? Como, bueno, no, lo hago porque si no, algo malo va a ocurrirme. A veces es simplemente una incomodidad, una necesidad que me hace hacer tal o cual cosa. Entonces, en la infancia, vamos a decir que predominan los rituales. Em, También puede pasar que los síntomas sean los típicos que les comentaba antes, los tipos de obsesiones y compulsiones, pero también hay síntomas que están relacionados con sus intereses particulares. Entonces ahí es donde se hace como más difícil todavía poder pesquisar. Y por el contrario, cuando la persona con TEA crece, lo que suele predominar son las ideas obsesivas, ¿sí? El pensamiento repetitivo y egodistónico. Entonces, aquí yo les doy algunos ejemplos de las compulsiones más habituales en las personas con TEA y TOC. Algunas giran en torno a sus intereses restringidos, otras veces es la acumulación, otras veces la necesidad de repetir, hacer como listas en su cabeza, enumerar, tener todo como muy, así como decíamos, ¿no? Como fríamente calculado. Y otras son las compulsiones de orden y simetría, de que todo guarde como cierta
lógica que obedece a una lógica interna muchas veces, pero esta necesidad de que las cosas estén hechas de cierto modo en particular. Ahora, ¿cómo hacemos para distinguir lo que es una compulsión del TOC de otras conductas repetitivas? En primer lugar, decirles que tienen igual presentación, pero responden a procesos diferentes, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo ver un niño que realiza una conducta repetitiva, por ejemplo, que ante ciertas situaciones hace así con las manos, y puedo decir, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto será una estereotipia o será tal vez una compulsión, la necesidad de realizar este movimiento como una conducta ritualizada? Entonces, a la vista parecen iguales, pero obedecen a procesos diferenciados. Y vamos a ver cómo diferenciarlas, al menos brevemente. En primer lugar, las compulsiones, como les decía antes, son vividas con padecimiento. Las personas sufren por tenerlas. Quisieran no realizar sus compulsiones. Por el contrario, las conductas repetitivas, esta tendencia a la invarianza de la que hablábamos antes, tiene un carácter de placentero, son motivantes, no son fuente de estrés. Por otra parte, las compulsiones lo que buscan es disminuir o neutralizar un monto de ansiedad. En cambio, las conductas repetitivas buscan manejar el estrés que genera la estimulación del ambiente. También son una forma de recompensa y pueden ser relajantes, calmantes. Las compulsiones, por otra parte, están asociadas, como dijimos antes, a ideas obsesivas, mientras que las conductas repetitivas del TEA no están asociadas a ninguna idea de fondo. Por otra parte, las compulsiones suelen demandarnos tiempo y energía también. En cambio, las conductas repetitivas, si bien consumen tiempo, no consumen energía. La persona podría realizarlas sin más, si no fuera que tal vez desde el entorno a veces tratamos de acotar ciertas conductas repetitivas. Por otra parte, las compulsiones del TOC pueden ser tanto comportamientos simples como comportamientos complejos, ¿sí? Como puede ser tener que, no sé, pasar por la puerta una y otra vez hasta sentir que no estoy en riesgo. En cambio, las conductas repetitivas del TEA son comportamientos simples, cortitos en general. Otra cosa, las compulsiones suelen aparecer más tarde que lo que surgen las conductas repetitivas. Por ejemplo, las estereotipias pueden aparecer en los primeros años de vida del niño, de la niña. En cambio, los rituales del TOC no, tienden a aparecer, si bien hay TOC pediátrico, por supuesto, pero tienden a aparecer más tarde. Y finalmente, las compulsiones generan este malestar clínico tan significativo, mientras que las conductas repetitivas no tienden a tener ese impacto global en la vida de las personas. Y hasta aquí una pequeña introducción de lo que es el TOC y cómo diferenciar, ¿no? Cómo valorar si podemos estar frente a un caso de TOC comórbido en el TEA o a otras conductas repetitivas. Y finalmente, que nos queda un ratito nada más, vamos a hablar de las conductas desafiantes en los TEA. ¿Por qué conductas desafiantes? Ahora vamos a ver por qué este nombre. Cuando yo escribí el libro junto a dos colegas que se llama Ansiedad TOC y conductas problemáticas en el autismo, esto trajo como bastante también, como bastante que pensar después, porque con el paso del tiempo se fue repensando este concepto de las conductas problemáticas, ¿no? ¿Por qué llamarlas así? Pero sí sabemos que son conductas que desafían a la persona que las tiene y a su entorno. De hecho, Emerson las define justamente como esas conductas que tienen una intensidad tan grande, que salen del contexto cultural, que tienen una duración que puede afectar a la seguridad física de la persona o de su entorno, y que seguramente
limiten el acceso o le nieguen el acceso a esa persona con TEA a las oportunidades que ofrece la comunidad. Entonces, desde ese lugar, son conductas que nos desafían a todos. ¿Y a qué llamamos conductas desafiantes entonces? Por un lado, sabemos que es, creo que estarán de acuerdo conmigo en que es un punto que es uno de los más preocupantes para las personas que trabajamos o que convivimos con personas con TEA, o educadores, o profesionales de la salud, madres, padres, cuidadores. ¿Y por qué nos estresan tanto? Porque generalmente son conductas que están asociadas a la idea de daño, de deterioro de la calidad de vida de la persona, están asociadas a la idea de estrés familiar y mismo el profesional. Muchas veces realmente son muy desafiantes estas conductas. Y también lo que generan, tanto en quien las tiene como en el entorno, son aislamiento y agotamiento. ¿Cuántos papás y mamás de personas con TEA escuchamos que dicen, no, nosotros no, ya no salimos con amigos, no vamos a tal lugar público porque se desregula, porque se pone mal, se angustia, empieza a alterarse? Estas cosas es común que las escuchemos en el consultorio. Entonces, y esto también, otra cosa que pasa muy a menudo, es que las familias tienden a culpabilizarse por lo que sucede. Y sin embargo, aquí es tan importante el trabajo en las familias, ¿no? Que podamos naturalizar que no, que aquí no hay culpa, sino que se trata de que uno no nace con el librito debajo del brazo, no estamos preparados para afrontar todas estas situaciones y muchas veces necesitamos un apoyo extra y muy específico para lidiar y ayudar a la persona con TEA a que gestione mejor estos comportamientos. Y algo muy, muy importante es pensar, tratar de reflexionar sobre la idea de que no tenemos que pensar que las personas con TEA o que estas conductas que tienen son malas, no, sino tratar de aprender a comprender mejor y saber cómo responder a estas situaciones tan desafiantes para que todos podamos manejarlas más eficazmente. Y a mí me gusta acá presentar el iceberg de la conducta. ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchas veces la punta del iceberg son estas conductas repetitivas, estas conductas desafiantes, estas conductas que aparecen y que muchas veces son disruptivas, pero debajo hay cuestiones que están subyacentes, como la necesidad de más estructura o como la necesidad de cierta estimulación o justamente bajar los niveles de estimulación sensorial del ambiente. Hay otras cosas que producen que la persona tenga esta conducta o que se traducen en esta conducta. Y algo también importante a tener en cuenta es que la mayoría de las personas con TEA presentan conductas que nos resultan desafiantes en algún momento de la vida y hasta un 20% conductas desafiantes de alto riesgo. ¿Mm? Ahora vamos a ver qué son las conductas de alto riesgo. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Esto me parece tan clave y es pensar desde otra perspectiva la conducta. Es pensarlo como una forma de comunicación. Muchas veces las personas con TEA, e incluso personas que no tienen TEA, expresan lo que necesitan, lo que desean, lo que les preocupa, a través de conductas más que con palabras. A veces no tenemos disponible el recurso comunicacional ni con palabras, ni con PECs, ni de ninguna forma. No tenemos acceso a saber lo que la persona está sintiendo en algunas ocasiones. Entonces, ¿cómo lo comunica? A través de su conducta. Muchas veces comunican aunque no quieran hacerlo voluntariamente, porque siempre la conducta comunica, siempre nos da información. Si yo veo un perro en la calle y me empieza a ladrar y me cruzo de vereda y salgo corriendo, estoy comunicando una respuesta biológica de lucha o de huida
frente a una situación estresante, estoy comunicando que siento miedo. Por otra parte, si un niño con TEA o un adulto con TEA lo vemos que se queda callado, apartado en una situación, se tiene que retirar de un lugar determinado, puede ser la forma en que nos comunique: esta situación es demasiado ruidosa y estimulante para mí y no lo puedo manejar. Entonces, tal vez no sea una decisión que la persona está tomando, sino más bien una respuesta automática. Y estas conductas desafiantes suelen aparecer más en ciertos momentos específicos de la vida cotidiana de la persona. Muchas veces cuando no se siente a gusto o cuando se siente enferma, cuando se siente afectada de alguna manera que no está pudiendo comunicar. A veces, yo me acuerdo latente, trabajando en el hospital italiano, en el equipo de TEA, yo recién empezaba y un niño no paraba, pobrecito, de eh, gritar y correr y hasta se llegó a golpear la cabeza contra la pared. Y claro, nosotras al principio, con mis colegas, tratando de acotar la conducta nada más. Por supuesto que era una situación grave, que había que acotarla para preservar al niño, porque se estaba lastimando. ¿Qué le pasaba? Tenía mal una muela, se moría del dolor de muela. Pero para eso hubo que agotar otros recursos primero, la consulta médica para descartar cuestiones médicas, ahí apareció esto. Pasado el dolor de muela, una vez que le arreglaron la caries, estas conductas dejaron de aparecer, pero era algo que la madre nos decía: está constantemente así y no sabemos por qué está tan irritable. Bueno, estaba comunicando algo que no estaba pudiendo comunicar de otra manera más que con su conducta. Entonces, esto me parece súper importante. Y después, pensemos que la falta de ciertas habilidades o de ciertas destrezas que las personas con un desarrollo típico, en el mejor de los casos, vamos desarrollando, a veces las personas con autismo no las logran desarrollar por sí solas. Entonces, si nosotros lo que hacemos es aumentar las herramientas que tienen disponibles para poder comunicarse, para poder registrar sus emociones y sus sensaciones y poder reconocer, poder expresar también esas respuestas a nivel biológico, a nivel conductual. Lo que termina pasando es que se termina desarrollando una mayor habilidad para poder entrar en un estado de calma y autorregularse. ¿Mm? Pero para eso no tenemos que luchar contra la conducta, sino darle otras herramientas para que pueda compensar esas dificultades. Entonces, ¿qué cosa es muy importante? Hubo un momento, y todavía sigue pasando, que muchas personas dicen: no, bueno, hay que extinguir la conducta, no le des importancia porque estás reforzando la conducta, ignorala. Es peligrosísimo también ignorar a un niño por distintos motivos que también nos vamos a detener en el curso, pero deja de sentirse validado, se erosiona la confianza en sí mismo y en el entorno, y sobre todo, cuando ignoramos la conducta, no llegamos a entender cuál es la función, qué me está queriendo comunicar con esta conducta, que puede parecerme inapropiada y que a veces me detengo más en tratar de inhibirla, de acotarla, que en tratar de comprender el porqué y el para qué de esta conducta. Entonces, si un niño se tapa los oídos, me está comunicando algo, me está comunicando que sensorialmente hay algo que lo está atravesando. Entonces, son cuestiones que más que ignorar o tratar de corregir, es importante que aprendamos a observar y a pensar, a tratar de comprender qué función está cumpliendo. ¿Cuáles son las posibles funciones de la conducta? Puede ser obtener cosas que deseamos, así como evitar cosas o situaciones desagradables. A veces necesitamos de estímulos. A veces necesitamos el acceso a ciertos objetos o ciertas actividades, y en otras ocasiones la conducta comunica que queremos evitar cierta situación. Un niño que entra al aula y empieza a
a, no sé, puede ser cualquier cosa, desde salir corriendo del aula, me está comunicando algo, más que ir a atraparlo por el simple hecho de cogerlo y llevarlo de vuelta a sentarse, pensar por qué será que mi alumno se siente tan incómodo que necesita salir corriendo de esta situación. ¿Será que no tuvo la anticipación necesaria? ¿Será que hay algo que lo está abrumando? ¿Será que desea más estar en otro lugar en este momento? Pero para eso es importante que indaguemos en la conducta y para eso hay que observarla. Entonces, esto por otro lado. Y cuando hablamos de conductas desafiantes, tenemos que tener en claro a qué llamamos conductas desafiantes. Desde berrinches o rabietas, escaparse. Muchas veces niños que presentan de repente incontinencia urinaria o incontinencia fecal, el famoso llamado meltdown o este desborde, conductas de desobediencia. En otros casos donde nos preocupamos mucho es cuando hay posibilidad de destruir objetos o la propiedad de alguien, o golpes o conductas autolesivas o agresiones verbales. En otros casos, pica. Pica es tener que comer, el impulso de comer cosas que no son alimentos, que no son comida. O por el contrario, el rechazo de alimentos, que puede generar problemas gastrointestinales también muchas veces. O la rumiación, que tiene que ver con escupir alimentos que ya fueron parcialmente digeridos, también por problemas gastrointestinales. Entonces, o lo mismo con el vómito, que puede ser autoinducido o no. Y por eso es tan importante, en primer lugar, aunque parezca algo muy sonso, pero es vital, descartar cuestiones orgánicas de base, descartar siempre enfermedad médica, que no haya alguna causa médica que explique mejor la conducta que está teniendo esta persona. ¿Mm? Y entonces acá los invito a que pensemos qué sucedería si cambiamos la perspectiva, más allá del impacto que tiene en nosotros la conducta de esta persona. Podríamos preguntarnos, como les decía antes, ¿por qué le da miedo a mi hijo entrar a un lugar al punto de que tiene que morderme? ¿O qué dolor estará sintiendo en su cuerpo y qué está tratando de ignorar al golpearse la cabeza? ¿Será esto algo biológico sobre lo que no tiene control? Y de ser así, ¿cómo lo ayudo? Cuando sacamos la mirada de si es correcto o incorrecta la conducta y lo pensamos desde el lugar de qué me está queriendo comunicar, algo diferente empieza a circular allí. Entonces, cambiamos conductas que nos preocupan por herramientas más funcionales. Esta va a ser la idea, ¿m? Y es lo que vamos a ir viendo en el curso. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, siendo detectives del comportamiento, como digo siempre, ¿no? Haciendo un análisis funcional de la conducta, que es lo que les mencionaba antes. Ver cuál es la conducta que nos desafía o que desafía a la persona y tratar de comprender qué variables hay alrededor de esa conducta, cuáles fueron sus antecedentes y cuál es la consecuencia que ha tenido. Y aquí les dejo como una listita de cosas que vamos a ir desarrollando también en el curso, que tiene que ver con las intervenciones conductuales positivas que podemos hacer para ayudar a una persona que está teniendo conductas que lo desafían. La adaptación del entorno, el controlar los estímulos, también el desarrollo de competencias, esto de modificar el entorno, modificarnos nosotros para ayudar a la persona también a que pueda desarrollar lo que tenga que desarrollar para sobrellevar mejor ciertas situaciones. Aumentar el registro emocional, aprender a regular emociones y conducta, aprender a resolver conflictos, estrategias de resolución de conflictos, aprender a realizar inferencias sociales para poder comprender mejor, ¿no? Estas habilidades mentalistas que a veces hay que ayudar a desarrollar. Y también las técnicas más conductuales como son el entrenamiento en técnicas de relajación. Hoy día se utiliza muchísimo el mindfulness también para esto, lo que es la atención plena. Así que estos son como los nombres al menos de intervenciones que se pueden realizar. Y algo que me parece importante para cerrar es pensar en el favorecimiento de entornos más amigables para la neurodiversidad.
no es solo que la persona desarrolle sus recursos o que tenga estrategias compensatorias o que tratemos de regularlo para adaptarlo al mundo externo. No, necesitamos brindar apoyos y que se diseñen entornos que sean más respetuosos y que sean más inclusivos frente a la diferencia intersubjetiva. Entonces, de esta manera ya reducimos un montón este tipo de problemáticas y por supuesto que construimos a que la sociedad sea mejor, más rica y más inclusiva. Así que los invito a quedarse con esa reflexión y agradecerles a todos por su presencia y bueno, y ojalá los pueda ver en el curso de la semana que viene. Voy a dejar de compartir pantalla para darte lugar, Ruth. No sé si estás por allí, si se escucha. Sí, sí se escucha, lo siento, Buenísimo. No, no, no es nada. estaba leyendo los comentarios. Vale. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede levantar la mano o escribirla. Mm, Gracias por todas las palabras bonitas. Ahí estoy leyendo. Gracias a todos. ya, primero Guacolda levantó la mano, entonces voy a darle el paso para que hable. Hola, Guacolda. Guacolda, ya te solicité. Mm, Ahora sí, ¿se escucha? Sí, se sí, escucha bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, aunque aquí es buenas noches. Sí, Ah, bueno, buenas noches, igual que yo. ya. Un gusto conocerla, profesora. Eh, Igualmente. bueno, mi pregunta es esta. Bueno, yo hace poco, bueno, recién hace un año, me confirmaron por una psicóloga especialista en personas autistas que soy parte del espectro. Y con todo lo que usted ha mencionado, yo puedo decir que, o sea, todos los puntos fueron las cosas que yo viví desde que tengo la capacidad de recordar. Y otras que me he enterado por testimonio de mi familia y me abrieron hilos o conectaron todo y que todo apuntaba en eso, pero bueno, en esa época acá en Chile no se tenía conocimiento, se pensaban otras cosas. Pero volviendo a lo central, eh, a mí me tomó bastante por sorpresa sobre las partes de esos conductas desafiantes en relación a, bueno, en mi caso, yo de niña incluso tuve un pequeño incidente en la universidad en la que tuve una manifestación de autolesión, pero no a propósito. Cuando ya me di cuenta, por lo menos pude darle un alto porque las ocasiones anteriores no hasta que no sintiera dolor no paraba, era muy complicado. Y quisiera preguntar respecto a ello, eh, ¿por qué se manifiesta de esa manera o son una manera de manifestación para las cosas que las personas autistas individualmente les ocurre o no? Bien, bueno, es muy interesante tu pregunta, Guacole. Gracias por tu testimonio también, ¿no? Por todo lo que aportaste. Realmente decirte que, como sabemos, el autismo es un espectro muy amplio, es un abanico muy amplio. Y particularmente las mujeres con diagnóstico de TEA, seguramente tú sabes, y lo vivirás en carne propia, que tienen características muy diferentes a veces a las de los varones. Entonces, al ser un espectro tan amplio, uno puede sentirse más o menos identificado con estos patrones de comportamiento que a veces se mencionan. Tú lo que me decías recién es que a veces necesitabas, como, a ver si entendí bien, como la lesión como, no por querer hacerte daño, sino como una necesidad de buscar cierta sensación, ¿no? Pareciera algo así lo que me estás comentando. Eso puede tener que ver con varias cuestiones. A veces las dificultades en la regulación de las emociones en las personas con TEA, sobre todo en mujeres con TEA, pueden ser un factor que incide. Y por otra parte, la búsqueda de información sensorial.
La necesidad de sentir, de conectar con algo, ¿no? Que lo pueda sentir. Y lo más concreto que tenemos es nuestro cuerpo. Entonces, Mm, muchas veces no hay un deseo de autolesionarse o de hacerse daño, sino que eso sucede como efecto secundario, vamos a decir. Por añadidura te terminas lastimando, pero no porque tengas un deseo de hacerte daño a ti misma, sino que responde más a estas dificultades para regular emociones, en definitiva, y la búsqueda de información sensorial. Espero haberte respondido a la pregunta o haber aportado un poquito. Gracias. Ya, la última, la otra pregunta es, Catherine, te envío para que puedas. Hola, Catherine. Catherine, ¿estás hablando o yo no te? ¿Docente, usted lo Ay, no, escucha? no escucho. No, no te escucho, Catherine. Mm. Catherine, ¿podrías escribir la pregunta? Ya la está Ahí te escribiendo. leo. Ay, no sé si Catherine hizo la pregunta porque se me perdió el chat. Estoy buscando yo también. A ver. Niños que desafían a la autoridad. A ver, Catherine. Sí, ahí está, ¿cómo se puede manejar el síndrome oposicionista? Ahí está, niños que desafían a la autoridad. Uf, es una pregunta que requeriría que estemos mucho, como poder explicar muchas cuestiones, ¿no? Y tú me estás hablando de otra comorbilidad que es probablemente el trastorno oposicionista desafiante, más allá de conductas desafiantes, digamos, en el autismo. Eh, es muy amplia la pregunta, es súper interesante, pero es muy amplia porque lo primero que tendríamos que hacer para poder darte al menos como una brújula es hacer este análisis funcional de la conducta del que hablábamos antes, para poder entender qué está queriendo comunicar con esas conductas, ¿sí? En primer lugar. Y ahí ver eso nos va a permitir ver por qué el desafío también, poder comprender. Y desde ese lugar, desde el lugar de conocer para poder comprender, vamos a poder después intervenir. Porque cada situación puede ser muy diferente. Hay que ver si realmente es una conducta oposicionista desafiante o si no es su intención desafiar, pero termina, a los ojos nuestros, termina siendo una conducta que nos desafía, claro. Entonces, ¿cómo intervenir? Bueno, depende el nivel de funcionalidad y el nivel de apoyos que requiera la persona con TEA, pero diríamos que las técnicas conductuales, muchas veces o basadas en la terapia cognitivo-conductual, en general son las más validadas para intervenir y realmente el caso a caso es lo que nos permitiría ver desde qué lugar intervenimos con este niño. No es que hay una receta mágica. ¿M? Pero es bien interesante tu pregunta y ojalá te pueda ver en el curso para hablar más de esto. Gracias. El otro es Cindy Hernández, Hola, Cindy. que sería la última por el tiempo, si no me equivoco. Sí, ¿Me escucha, profesora? sí, te escucho. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, y usted.
Buenas tardes. Mire, le hablo, yo soy estudiante de psicología y tengo una hija de 4 años y 10 meses con diagnóstico de autismo. Hace poco fuimos a una neuróloga y enfatizó mucho en lo que usted dijo sobre con respecto de comprender sus conductas. Ella se golpeaba mucho la cabeza y nos dimos cuenta hace muy pocos días que tenía un diente ectópico. Eso generaba sus comportamientos. Pero a nosotros nos llama mucho la atención, aparte de complementar tanto con terapeuta ocupacional como con neurólogo y fonoaudiólogo, eh, se podrá complementar con psicólogo cada vez que solicitamos. Nos dicen que es muy pequeña, que tal vez no le puede servir porque ella tiene, aparte de autismo, tiene trastorno del lenguaje mixto. Ah, Mi sí, consulta es, entiendo. nosotros podremos que ella vea a un psicólogo y porque igual tengo compañeros que nos dicen como que tiene ansiedad, pero no son psicólogos, entonces tenemos como ese terror como papás de que aparte de autismo puede que tenga algún cuadro ansioso tan pequeñito. Te comprendo, la ansiedad de los niños es muy prevalente y yo creo que sí, que realmente que pueda tener la mirada de un psicólogo también para poder hacer una valoración. ¿Sí? Hay escalas para poder valorar, además de las entrevistas a ustedes y de la observación directa a tu pequeña, y que pueda aprender tal vez desde técnicas más conductuales, a relajarse, a encontrar la calma cuando lo necesita, la práctica del mindfulness, como te comentaba antes. Hay muchas herramientas que por eso son como, yo les digo, como truquitos o estrategias, o no, para nuestra cajita de herramientas que puede ella ir sumando y que tal vez no cumpla criterios para un trastorno de ansiedad, tal vez es algo subclínico, pero si le están atravesando estas cuestiones, no es una locura pensar que tenga rasgos ansiosos, que esto tiene un costo emocional, ¿no? Y dar un lugar, alojar, digamos, esas necesidades a nivel emocional me parece muy atinado de parte de ustedes. No quiero dar como una... eh, no puedo dar un consejo, no me corresponde, pero sí me parece que es atinado lo que estás marcando. Considero que sí. Súper, muchas gracias, profesora. No, gracias a ti. Docente, creo que podría responder una más. ¿Usted quiere o no? Y sí, sí, claro. Si estamos en horario, sí. Ya. Carla es la próxima. Hola, buenas Carla. tardes, buenas noches. Hola, Mire, lo Carla. que pasa es que yo tengo, bueno, mi hija es TEA, 7 años, y tiene lo que decía usted, el tema de que ella se defeca, no siente, tiene Ujú. asociado un tema gástrico. Tengo mi hermano de 31 años que también fue diagnosticado TEA hace un mes, a los 31 años, y él tiene una adicción a las drogas. Entonces mi pregunta es, ¿esta búsqueda de la sensación que le provoca la droga tendrá que ver relación con el tema que usted decía del TOC o la otra palabra que usó también, que era para las conductas repetitivas, la que estaba al lado? ¿Será que busca dopamina o cómo ayudarlo en ese sentido? Eh, Porque él ahora fue diagnosticado con TEA. Entonces, él dice que quiere salir de este tema de la drogadicción, pero ¿será que tiene relación con su TEA o no? ¿Cómo hay alguna terapia que se pueda hacer con él, ayudarlo o algo? Esa es mi ¿Tú pregunta. te Muchas refieres? gracias. Bien, no, de nada. Tú te refieres a tu hermano que ya es adulto y que tiene Sí. un problema de consumo de sustancias, ¿verdad? Y que fue Claro, diagnosticado, justamente. entendí bien, y que fue diagnosticado, me dices, con TEA recientemente. Exactamente. Hace un mes fue diagnosticado con TEA. De hecho, el psiquiatra que lo ve por su drogadicción le dijo que él tenía TEA. Entonces, desde ese punto, como yo tengo mi hija TEA, que llevo años con terapia y todo, no sé cómo trabajarlo o manejarlo con él, que es adulto y con su drogadicción. No sé si tiene relación o no, si es un TOC lo que tiene o es una ansiedad. La verdad es que no sé cómo asociarlo. Bueno, a ver, si hasta ahora él no había recibido un diagnóstico, debe ser una persona, tú me dirás, pero que tiene una funcionalidad global mm, Sí, bastante buena, ¿verdad? Digo, sí, sí, porque justamente. se ha defendido en la vida, digamos, hasta ahora, con sus recursos, sin apoyo, y sí decirte que aquí
cuando hablábamos al principio de la presentación de los problemas emocionales en las personas con TEA, muchas Ujú, veces, no sé si habrá sido el caso de tu hermano, ¿no? Cada historia es distinta, pero hay mucha exposición al aislamiento social y también mucha necesidad de encajar, de ser aceptado, mucha vulnerabilidad a la presión social y necesidad de búsqueda de sensaciones. Entonces, mm, todos esos aspectos me parece que lo hacen sumado a la impulsividad, ¿no? Porque hay personas con autismo que tal vez tienen un grado de impulsividad mayor que personas que por ahí no tienen el diagnóstico, lo cual podría aumentar el riesgo de querer probar sustancias sin poder evaluar las consecuencias al principio de lo que uno está empezando a hacer. No sé si me explico. claro, Entonces, sería importante, me parece, buscar un espacio de apoyo para trabajar. O sea, yo buscaría un especialista en abuso de sustancias, pero también el trabajo con una persona desde el ámbito psicológico que conozca sobre la funcionalidad de las personas con TEA, para poder tener esa mirada, esa empatía con lo que le puede estar sucediendo. Porque tal vez haya, trabajando, por ejemplo, en un modelo de grupo, yo no me especializo en adicciones realmente, pero en un modelo de grupo, por ejemplo, ¿no? Para las adicciones, pueden ser situaciones más desafiantes y que le generen más ansiedad a él. Entonces, yo creo que es importante la valoración por alguien que haga trabajo con abuso de sustancias y alguien que se dedique a trabajar con adultos con TEA también, que no es lo mismo que trabajar con perfecto, niños con TEA. ¿Mm? perfecto, ya, muy amable, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Ya. Eh, Docente, por si acaso no estoy prendiendo la cámara porque me comentaron mucho de que El eh, sonido. el sonido, entonces, por eso. Ya. Muchas gracias tanto a las personas que vinieron como a usted por su presentación. Eh, le doy la, eh, le doy la palabra para que deje invitados a los participantes del programa si quiere decir algo. Simplemente contarles que vamos a estar profundizando sobre todas las cuestiones que hoy simplemente se pudieron mencionar o plantear. Me hubiera encantado poder profundizar más, pero bueno, el tiempo es cortito, 1 hora, y es un tema largo. Y bueno, me encanta tener la posibilidad de participar de este curso y que sea interactivo, que puedan participar, que podamos ir aprendiendo juntos. Yo aprendo muchísimo de las experiencias que cada quien trae, ya sea desde su rol de familia o desde su rol de profesional. Y bueno, me parece que es un tema bien interesante y bien necesario. ¿M? Porque está muy, ¿cómo decirlo? Silenciado, muy invisibilizado el tema de qué cosas le pasan a las personas con TEA más allá de su TEA. Así que desde ese lugar invitarlos a participar a todos y bueno, los espero el sábado que viene. Muchas gracias. No, de nada, Ruth. Gracias a ti. Mm.